La realidad de los aneurismas en jóvenes, lo que los padres y adolescentes debemos de conocer. Como ya se los mencioné, estamos con el doctor Alarcón. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Y vamos a tratar ese tema y la primera pregunta yo creo que los padres de familia nos estamos planteando, ¿qué factores de alguna manera pueden incidir en que un adolescente tenga riesgo de un aneurisma? Bueno, muchas gracias por permitirme conversar con la teleaudiencia. Antes que nada es importante saber qué es un aneurisma. Un aneurisma es el debilitamiento de las paredes de un vaso sanguíneo en cualquier parte del cuerpo. Okay. En este momento específicamente estamos hablando de la cabeza, pero también tenemos aneurismas en la aorta, en el tórax, en cualquier lugar donde pudiera haber un vaso sanguíneo. Obviamente hay lugares más comunes como intracranealmente, o sea, dentro de los vasos sanguíneos que están en la cabeza. Ese debilitamiento de la pared podría en algún momento hacer que ese vaso sanguíneo se rompa y produzca un sangrado cerebral, lo que coloquialmente se conoce como derrame. Los factores de riesgo que se presentan en las personas que tienen este tipo de malformaciones en los vasos sanguíneos están dados por la herencia principalmente. Son personas que tienen familiares dentro de su árbol genealógico que pueden identificarse como portadores de aneurismas, además de otro tipo de enfermedades del colágeno. El colágeno forma parte importante de las paredes de los vasos. Okay. Y ese debilitamiento, como en personas que tienen poliquistosis renal o displasia fibromuscular, o personas que también consumen cierto tipo de drogas vasoactivas como cocaína, metanfetaminas, heroína, producen un debilitamiento del vaso que en algún momento podría hacer que este vaso se rompiera. Esas características se ven en jóvenes, doctor. El tema de la droga sí, de hecho lo hemos hablado acá en varias ocasiones con varios especialistas del consumo de los adolescentes, pero el tema de las otras características que usted me ha mencionado también se presenta en jóvenes. Por supuesto, ¿no? Es en los jóvenes donde los vasos sanguíneos son más elásticos y por factores hereditarios que no tienen que ver con consumo de drogas se presenta este debilitamiento y esta ruptura. Afortunadamente no en todos los casos, ¿no? Se dice que epidemiológicamente los aneurismas intracraneales se encuentran en el 2% de la población, o sea que si yo voy afuera y agarro 100 personas, 2 van a tener aneurisma. Eso trae en una población de 18 millones de ecuatorianos como 360.000 casos de aneurismas. Y no significa que esos 360.000 casos se van a romper, sino que existe un promedio de ruptura anual del 2%. O sea que al año estamos hablando de unos 7.500 casos. ¿Y cómo puedo yo, como padre, saber que mi hijo está desgraciadamente dentro de ese 2%? Por ejemplo, si mi hijo me dice, tengo dolores de cabeza constantes, ¿puede ser un síntoma o algo, doctor, que me puede llevar a este diagnóstico? Normalmente los aneurismas no duelen. Okay. Bueno fuera que tuvieran algún síntoma, normalmente se los conoce como bombas de tiempo, que están dentro de la cabeza y que uno no puede detectar si no tiene la sospecha. Y la sospecha viene por todos esos factores de los cuales hemos hablado: familiares conocidos, herencia, displasia fibromuscular, trastornos del colágeno, uso de drogas, nos llevan a pensar. Por lo menos en mi especialidad, yo como neurólogo trato en lo posible de ir a buscar específicamente, porque hay ciertos estudios que nos van a servir para detectarlos y otros que no. Ok. Doctor, ahora, si por ejemplo mi padre ha sufrido de una aneurisma, ¿cómo sé yo que mi ¿cómo sé yo que tengo la posibilidad de tener una aneurisma mediante un encefalograma o qué exámenes yo previos me puedo hacer? Bueno, el hecho de sospechar por tener un familiar que tuvo o tiene un aneurisma hace que nosotros vayamos expresamente a buscarlo con estudios de imagen principalmente. Okay. El electroencefalograma en este caso no nos sirve mucho, pero los estudios de imagen como una tomografía con medio de contraste y fase de angiografía por tomografía nos permite ver eso, al igual que una resonancia magnética. Okay. Entonces, si uno tiene la sospecha, podría llevar a su hijo para que le hagan ese estudio. Estamos hablando sobre un tema muy importante, la realidad de los aneurismas en los jóvenes. Como padres de familia siempre nos preocupamos, especialmente en los adolescentes de 15 a 25 años. Doctor, ¿existe alguna característica en esta edad que los
de alguna manera los vuelve un poco más vulnerables a sufrir un aneurisma? Siempre se considerará la exposición a ellos, a determinados químicos y el factor hereditario. Sin embargo, hay algunos signos que sí nos pueden hacer sospechar que el paciente puede tener un aneurisma. Por ejemplo, ellos pueden referir visión doble o trastornos de movimientos oculares que pueden hacer que uno sospeche en este tipo de problemas. A veces cierto tipo de dolor de cabeza o problemas oculares. En todo caso, cuando uno tiene este tipo de signos, inmediatamente debe llevar a su hijo al médico para poder descartar este tipo de problemas. Ok, doctor, de hecho es la primera característica que estamos viendo, ¿no? Ahí tenemos dolores de cabeza intensos y repentinos, cambios en la visión, dificultad para hablar o comprender el habla, debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, náuseas o vómitos inexplicables, convulsiones y pérdida del conocimiento, desmayos. ¿Todo esto ocurre al instante, doctor, o es algo progresivo que se va presentando? Cuando el aneurisma no se ha roto, esto se va presentando poquito a poco. ¿Cómo es eso? Y es ahí, porque el aneurisma puede comenzar con un tamaño pequeño y puede ir creciendo poquito a poquito, pasar de pocos milímetros, 2, 3 milímetros a 5 milímetros o por encima de 7, 10 hasta 20 milímetros, 25 milímetros, ahí está bien grande y puede producir estos síntomas. Y son unos signos que nos ayudan a poder detectarlo para tener el éxito en el tratamiento, que es tratarlo previo a la ruptura. Eso le quería preguntar, porque en este crecimiento de milímetro, ¿qué puedo hacer yo, siendo la madre de esa adolescente que está sufriendo el aneurisma, para de alguna manera evitar que siga creciendo? El éxito es detectarlo previo a que se rompa. Wow. Para eso tenemos que ver este tipo de signos y llevarlo inmediatamente a que le hagan el estudio con contraste para poder ver, detectar el aneurisma y poder tratarlo. ¿Sí? Ok, cuando usted se refiere a poder tratarlo, ¿es 100% quirúrgicamente? Existen dos alternativas quirúrgicas, mis colegas, los neurocirujanos, la utilizan. Una es una operación que se hace con un clip, se coloca un clip literal en el cuello del aneurisma y se lo excluye completamente de la circulación. La otra alternativa es la colocación de un alambre metálico que se coloca por vía endovascular, por un cateterismo, ya sea por la ingle o por la arteria radial en el brazo. Se llega por medio de un trocar hasta el aneurisma y se lo llena. En términos médicos se conoce como embolización, con un alambre que se conoce como coil. ¿Y ese alambre, doctor, perpetúa? Cuando se llena el aneurisma, eso se emboliza, se coagula y queda completamente excluido. Eso suena al país de las maravillas, algo sencillo, oportuno, pero ¿quedan secuelas, doctor, a pesar que uno haya actuado de manera temprana? Cuando se actúa de manera temprana es mucho menos probable que existan secuelas. El problema de las secuelas se da cuando el aneurisma ya se rompió. Y entonces ahí cuando la sangre sale al espacio cerebral, produce muchos daños, muchos tipos de complicaciones visuales, auditivas, del habla, motrices, epilepsia, dolor de cabeza y otro tipo de complicaciones como trastornos endocrinos, secreción de hormonas de diferente tipo. Y aparte también trae consecuencias a largo plazo. Esto siempre y cuando el paciente lamentablemente puede fallecer. Si no fallece, puede quedar con secuelas. Doctor, mientras el paciente ha sufrido un aneurisma, ¿hay que intubarlo? O sea, ¿hay que inducirlo al estado de coma? ¿O cuál es la situación con el paciente? ¿Él está consciente, está anestesiado? ¿Cuál es? Todo depende de la severidad. Afortunadamente hay algunos casos en los cuales el sangrado no es tan grande y eso da el chance, la oportunidad para poder tratar de mantener al paciente con medidas sintomáticas previo a la operación, en el cual el paciente está incluso despierto y conversando. Hay otros tipos de casos en los cuales el sangrado puede ser masivo. Por eso es importante la detección precoz del aneurisma. Exacto. Ese es el éxito. Si yo veo a un adolescente o a mi hija, Dios no quiera, que tenga cualquiera de estas características que hemos hablado con usted, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer, doctor? Lo primero que tiene que hacer es, lo que están haciendo ahora, informarse acerca de todo lo que puede suceder. Una vez informado, uno está en capacidad para tomar las medidas de prevención o, en su defecto, si es que llegara a presentarse una ruptura, tomar las medidas correctivas para tratar ¿Cuáles de son? que esto... Por ejemplo, yo en ese momento conversando con usted, empiezo a tener síntomas de aneurisma. ¿Cuál es su proceder?
Bueno, inmediatamente ir al hospital. Si es que llegara a haber un signo de ruptura de aneurisma, que es el dolor de cabeza más intenso que puede sentir una persona, y empieza a tener problemas visuales, problemas motrices, hay que ir corriendo al hospital. Porque otro éxito dentro del tratamiento es, si ya se rompió, igual atenderlo de manera precoz, porque mientras más rápido se atiende el aneurisma, mejores son las posibilidades de un buen pronóstico. El tema de las pastillas para dolor de cabeza, doctor, de alguna manera que se venden sin receta, porque yo puedo ir a cualquier farmacia y me pueden dar, me duele la cabeza y ya es de venta libre. ¿Puede interferir o puede acelerar un aneurisma, doctor? Por ejemplo, siento que me duele mucho la cabeza, aunque ya lo mencionó que no existe como que un síntoma que me refiera a eso, pero ¿puede interferir, doctor? Un medicamento como tal no interfiere en el crecimiento de un aneurisma, pero sí los fármacos que intervienen en la coagulación, como el ácido acetilsalicílico, los anticoagulantes, sí pueden hacer que el aneurisma se rompa y sangre, y ahí es muy difícil incluso el tratamiento porque el paciente está anticoagulado. Entonces, todos estos medicamentos de venta libre igual deben ser consultados. Correcto. Los malos hábitos, doctor, ¿qué rol juegan en el campo o en el panorama que una persona pueda sufrir un aneurisma? Bueno, los malos hábitos son muy importantes, los malos hábitos alimenticios, los malos hábitos a la hora de obedecer las indicaciones de un médico, sobre todo en los pacientes hipertensos, pueden hacer que el paciente tenga mayor opción a que se rompa el aneurisma, porque una persona hipertensa que no cumple con su alimentación adecuada y tiene malos hábitos alimenticios, toma alcohol, es fumador, usa algún tipo de drogas, eso contribuye a que la presión aumente, y cuando la presión aumenta dentro del vaso sanguíneo, aumentan las posibilidades de la ruptura de un aneurisma, estando detectado o sin detectarse, pero puede pasar. Doctor, un paciente que ha sufrido una aneurisma y que gracias a Dios intervino a tiempo, ¿cuál es el cambio de vida que él debe de afrontar? Total, debe realizar un cambio de vida total, porque es una persona que ya sabe que tiene un problema en las paredes de los vasos sanguíneos. Si una persona dice, me trataron el aneurisma, ya estoy curado, efectivamente es un aliciente para que justamente cambie su estilo de vida a un estilo de vida más saludable. ¿Y qué controles rutinarios médicos debería de realizarse este paciente? Tiene que hacerse los chequeos rutinarios con su médico de confianza que tienen que ver con cómo está la presión, cómo están los niveles de lípidos en sangre, cómo está el azúcar, cómo está el riñón, el hígado, una radiografía de tórax, cómo está el corazón y efectivamente también la parte cerebral. Y ya para finalizar, porque sé que usted lo está pensando y también se lo quiero exponer a nuestro doctor, no le hagas tener coraje, que le puede dar una aneurisma. ¿Es real esto? No es real. En todo caso, la frase sería, no le hagas dar coraje, que si tiene un aneurisma se podría romper. Okay. Sí, pero si no lo tiene, en verdad no va a pasar nada. Sí se le puede subir la presión y tener otro tipo de complicaciones que no tienen que ver con aneurisma. Para que un aneurisma moleste, tiene que existir primero, ¿no? Okay. Entonces, si se lo detecta y está presente, se lo puede corregir si se lo detecta precozmente. Esa es la principal lección, ¿no?, que tenemos que llevarnos. Creo que la clave en todo ámbito de la medicina. Preventivo. La prevención. Gracias, doctor. Siempre es un placer conversar con usted y despejar aquellas dudas que nacen de nuestra comunidad que siempre está pendiente por la salud de sus familiares.